En esta formación de equipos de protección personal, recordamos que la información que se presentará es una síntesis del material de estudio de la formación CISO respectiva. Es un apoyo visual y audible previa a la realización de la evaluación misma. Le recomendamos que se aboque a su supervisor CISO, quien le va a facilitar los materiales de estudio, los lea detenidamente para poder comprender mucho mejor esta presentación y proceder a la evaluación, donde deberá obtener una calificación mínima del 75% para aprobarla. ¿Cuáles son los objetivos en esta formación? Vamos a conocer conceptos y la definición de estos mismos, así como la jerarquía de control, la clasificación de los equipos de protección personal, que de ahora en adelante vamos a llamar EPP, la inspección, uso y mantenimiento de estos EPP y algunos ejemplos de uso en las diferentes actividades que se realizan. Dentro de los conceptos y definiciones, definimos que un EPP o equipo de protección personal es un equipo esencial que usted usa para proteger su integridad física de cualquier peligro que pueda causar una lesión o enfermedad. Los EPP están diseñados para partes específicas del cuerpo y para tareas específicas a realizar. Por ejemplo, las gafas de seguridad están diseñadas para la protección de nuestros ojos cuando se esté realizando una tarea. Y aquí entra la diversidad de trabajos y cómo el EPP se adapta con el único fin de proteger a lo que fue diseñado, en este caso, los ojos. En la jerarquía de control, el EPP está en el punto más bajo, donde después de haber tratado o logrado eliminar, sustituir, aplicar controles de ingeniería, controles de administración, y aún así puede existir un peligro o un riesgo inminente en el desarrollo de una actividad, entonces se le va a dotar al trabajador con el EPP necesario para realizar la actividad y cuidar su integridad física. Establecer los métodos de trabajo y los requerimientos mínimos para la definición, selección y uso correcto de los EPP en Argos durante el desarrollo de todas las actividades involucradas en un proceso permite la ejecución segura de los trabajos y la prevención de incidentes. El EPP de seguridad básicos y obligatorios lo podemos visualizar en la imagen inferior, donde está el casco con barbiquejo, las gafas de protección, los guantes y las botas con puntera reforzada que comúnmente nosotros llamamos cubo. ¿Cómo se clasifican los EPP o equipos de protección personal? Se clasifican en dos, EPP básico y EPP específico. El EPP básico es todo lo mínimo que debemos de utilizar y el EPP específico es el complemento o el cambio de algunos de EPP básicos para la ejecución de una tarea específica. Dentro de los EPP básicos tenemos lo que es el casco, tenemos lo que es el barbiquejo, lentes de seguridad, mascarillas o respiradores, guantes, la camisa manga larga de alta visibilidad y con cintas reflectivas, el pantalón jean, que ambos es conocido como el uniforme de trabajo en nuestras empresas, y los zapatos de seguridad con puntera reforzada o lo que llamamos cubo. El EPP específico dependerá de la actividad específica que vamos a realizar. Por ejemplo, si es un trabajo en altura, aquí vamos a combinar nuestro EPP básico más el EPP específico de protección contra caídas, ya que vamos a hacer un trabajo en alturas. ¿Y cuál es ese EPP específico para trabajo de alturas? El arnés de cuerpo completo y la cuerda de vida. Si fuéramos a trabajar en un espacio confinado, además de tener el EPP básico, necesitamos autocontenido, arnés de cuerpo completo y cuerda de vida, que vienen siendo los EPP específicos de trabajo en un espacio confinado. Si trabajáramos con sustancias químicas, aquí entra el overol o traje contra químicos, que también hay otro overol o traje contra partículas si estuviéramos expuestos, por ejemplo, al cemento. Los trabajos en caliente también requieren un cambio de EPP y una adición de EPP específicos. ¿Por qué? Porque hay una careta específica para soldar o esmerilar que va a complementar, o en el caso del casco del soldador, entonces vamos a intercambiar el casco básico por el casco del soldador
más todos los EPP específicos que necesitamos para realizar esa tarea. Además de eso están las monjas, que pueden ser de Nomex o algodón, el traje aluminizado dependiendo del tipo de trabajo en caliente al que se va a exponer la persona, delantal, mangas y polainas de cuero o carnaza que son utilizados por ejemplo en soldadura. Si nos exponemos a las energías peligrosas, tenemos un EPP específico denominado como traje contra arco eléctrico. Ahora, ¿qué hay con las orejeras o los tapones? Estos son un EPP específico que protege contra riesgos físicos llamado ruido. Y el ruido puede estar presente en diferentes tareas que vayamos a realizar. Puede que haya ruido en un trabajo en caliente que vamos a realizar, por lo tanto necesitamos utilizar orejeras o tapones. Así como nos expongamos en una visita durante la planta industrial y haya presencia de ruido demasiado fuerte, entonces además de andar nuestro EPP básico, tenemos que andar orejeras o tapones para proteger nuestro sistema auditivo. Ahora vamos a ver el uso, la inspección y el mantenimiento de los diferentes EPP que tenemos en planta. El casco nos da una protección a nuestro cráneo que tiene el potencial, cualquier impacto que cae sobre nuestro cráneo tiene el potencial de causar heridas profundas y de choques eléctricos. Estos impactos generalmente son causados por objetos que caen o flotan en el aire, por objetos físicos o por el contacto con conductores de electricidad. El barbiquejo es la cinta que vemos ahí inferior en el casco que permite que esté perfectamente colocado y que ante movimientos bruscos el casco no se caiga, dejando expuesto nuestro cráneo. Vamos a inspeccionar el casco, todos los elementos que lo componen. Todos los días tenemos que inspeccionarlo antes de colocárnoslo, antes de realizar las tareas. Tenemos que ver si no hay señales de marcas, rajaduras o cualquier otro daño que pueda reducir el grado de seguridad provisto. Tenemos que inspeccionar el barbiquejo también, que no haya presencia de ruptura en la correa o quebradura en las terminales que se adecúan al casco. El uso, tenemos que, si tenemos el cabello largo, recoger nuestro cabello y colocarlo dentro del casco. El cabello no puede ir suelto, tiene que ir dentro del casco. Los cascos deben de cambiar a más tardar en la fecha recomendada que el fabricante lo dé o de acuerdo al deterioro que éste conlleve, según el uso que tiene. Nunca se debe de utilizar al revés, solo los del soldador están diseñados de esa manera. Se debe tener en un lugar seguro para poder guardarlo y nunca se debe ni perforar, ni pintar, ni colocarle calcomanías. El mantenimiento es una limpieza usando un cepillo de cerdas duras, agua y cualquier tipo de detergente o jabón y almacenarlo de forma horizontal o colgado en ganchos específicos para los cascos. Los lentes de seguridad ayudan a proteger a los trabajadores de ser impactados por fragmentos, astillas, chispas, radiación, salpicaduras de metales fundidos, partículas de polvo o arena o cemento, suciedad, etc. Y estos lentes, según la protección que van a brindar, así es su estructura o como lo podemos ver. Por ejemplo, están los básicos o lentes de seguridad, están los lentes tipo googles, están los lentes de seguridad para usar sobre las gafas correctivas o los lentes medicados que llamamos. Están los lentes oscuros para trabajos con exposición al sol. Estos únicamente los utilizan los trabajadores que están en canteras, puesto que ellos están expuestos a la luz del sol todo el día. Y están los lentes para oxicorte, que como su nombre lo dice, son utilizados cuando se realizan actividades con oxicorte. La inspección hay que revisarlos a diario para identificar cualquier deterioro que tenga y en tal caso tendrá que sustituirse de manera inmediata. Su uso debe tener un buen ajuste en la cara, no deben de deslizarse hacia la nariz. Usar una correa en caso de ser necesario para un mejor ajuste. Debe identificar zonas de lavado de ojos por emergencia por cualquier situación que se pueda dar cuando se realice el trabajo. Si usa lentes medicados, deberá
ponerse sobre ellos los lentes especiales para estos casos o corrección óptica. Hay algunos lentes que permiten la incorporación ya de trabajo, aparte de ser de seguridad, también vienen siendo medicados para poder tener más comodidad en nuestra vista y poder ejecutar mejor las tareas. El mantenimiento conlleva una limpieza y desinfección enjuagando todas las partes con agua y jabón y deben almacenarse en un envase limpio y libre de polvo, ya sea una caja, una bolsa o un sobre plástico, para su protección hasta que se vuelvan a utilizar. Tenemos las mascarillas o respiradores. Hay una serie de este tipo de EPP y todo depende la protección que nos va a brindar. Tenemos mascarillas que nos protegen contra material particulado, contra partículas, y hay dos opciones. Tenemos los que son descartables o desechables, que solamente tienen un uso, y están los respiradores, que hay dos tipos. Hay de media cara y está el respirador full face o cara completa. Estos son utilizados, el full face, más que todo cuando se trabaja en espacios confinados y generalmente ese tiene que tener una protección contra vapores y contra gases. El respirador de media cara es el que más se utiliza dentro de planta, puesto que estamos expuestos a material particulado, que en este caso es el cemento. La inspección de este tipo de equipo de protección personal tiene que ser diaria para identificar deterioros y en tal caso deben ser sustituidos de manera inmediata. Aquellas que son de un solo uso deberán desecharse de manera correcta al finalizar su uso en el trabajo o durante el día. Es decir, si la vamos a utilizar únicamente una mascarilla desechable de protección contra material particulado o una mascarilla desechable de protección contra vapores y gases, si la vamos a utilizar solamente en una actividad, al finalizar esta actividad tenemos que desecharla correctamente. O si nos toca andarla durante todo el día, al finalizar el día se debe desechar de manera correcta. Se verificará los filtros, las correas y los cristales que estén en perfecto estado y ajuste en el caso de los respiradores, ya sea de media cara o de cara completa. En caso de que alguno de los respiradores esté dañado, se deberá cambiar automáticamente. El uso se debe de manipular las correas para poder colocarnos los respiradores, sea de media cara o de cara completa. Las bandas inferiores se llevan alrededor del cuello y se enganchan. No puede ser arriba de las orejas del enganche, tiene que ser en el cuello. Las bandas superiores deben estar sobre la cabeza como si fuese una corona y debe ser previo a la colocación del casco y correctamente ajustado. No puede quedar suelto porque el objetivo de este tipo de EPP es protegernos contra la inhalación de cualquier material particulado o cualquier gas o vapor. Y debemos comprobar ese ajuste mediante pruebas positivo o negativo. No se permite el vello facial, puesto que puede ocasionar que no se logre un buen ajuste de las mismas y la entrada del agente contaminante. La barba o el vello facial tiende a dejar espacios minúsculos por donde puede entrar vapores, gases o material particulado, y entonces pierde el sentido de andar este tipo de EPP porque no nos está protegiendo. Por lo tanto, no es permitido el vello facial. El mantenimiento, las mascarillas que son desechables es de libre mantenimiento, solo tenemos que acopiarlas en el lugar respectivo una vez finalizado su uso. El respirador debe de limpiarse con una franela, agua y jabón, toda su estructura plástica. Los filtros deben ser sustituidos según las indicaciones del fabricante y la limpieza de los mismos es con pequeños golpes para eliminar el exceso de partículas retenidas. Debemos usar mascarilla para evitar el ingreso de esas partículas cuando estemos haciendo la limpieza de los filtros de protección contra material particulado. Debemos ponernos una mascarilla desechable para poder evitar que mientras estamos limpiando los filtros, esas partículas que se están desprendiendo ingresen a nuestro organismo. El respirador debe colocarse en un envase limpio y libre de polvo. Puede ser una caja, una bolsa o un sobre plástico, y los filtros tienen su propio
sobre plástico donde deben de ir. Es decir, los filtros son removibles, los limpiamos y los guardamos en su bolsa respectiva. Las vestimentas de alta visibilidad ofrecen una protección a todo el cuerpo del trabajador en caso de exposición. Las cintas reflectivas permiten su localización desde lejos y con poca iluminación. Tenemos tres tipos. Está el uniforme de alta visibilidad, que los colores van a depender según la empresa. El ejemplo de Argos tenemos este color verde. Pero también hay una camisa que utilizan únicamente el personal Argos, que está en el área mecánica, que es color naranja. Tenemos los chalecos de seguridad, que los utilizan generalmente las visitas que llegan a planta, pero aún las visitas deben de ir con camisa manga larga. No es permitido el uso de camisa manga corta ni camiseta. La inspección diaria debe garantizar que las líneas reflectivas de nuestro uniforme, independientemente de su color, eso sí, el color debe ser un color vistoso, que se pueda ver de lejos, y las cintas reflectivas en la inspección no deben de estar deterioradas ni gastadas. La integridad de la camisa no debe estar rota ni deteriorada, y los colores de la camisa que no esté descolorada ni manchada. En caso tal deberá ser cambiada para garantizar su función óptima. El uso deberá ser de nuestra talla, ya que debe proteger al máximo nuestra piel. No podemos portar una camisa que nos quede demasiado corta o que no nos cubra todo el brazo. Su uso deberá ser por dentro del pantalón. No debe de cortarse ni doblarse las mangas. Tanto para hombres como mujeres, la camisa debemos utilizarla por dentro. Los chalecos de seguridad son para los conductores de clientes y también para las visitas. Y cuando se use el equipo de protección personal, no se deben portar joyas. Es decir, nada de anillos, nada de aritos, nada de cadenas, ni piercings, nada de eso. Mantenimiento que debe llevar, pues la vestimenta se debe lavar con agua y jabón y se debe almacenar en un lugar limpio y seco. Los guantes son equipos de protección personal diseñados para proteger nuestras manos contra cualquier abrasión, exposición a altas temperaturas o a diferentes peligros en la realización de una tarea. Los guantes que se doten a los trabajadores serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales estén expuestos y a la necesidad de movimiento libre de los dedos. Distinguimos dos tipos de guantes: los recubiertos de nitrilo para trabajos donde existan riesgos de abrasión y rasguño, y los de cuero de caballo para trabajos donde existan riesgos de abrasión y rasguño un poco más fuertes. La inspección que conlleva es una inspección visual diaria del estado del guante, que en caso de encontrar deterioro deberá solicitar el cambio inmediato de los mismos. Su uso debemos colocarlos los guantes en las manos una a una. Estos deberán ser de nuestra talla y ajustados a la mano. No nos puede quedar corto o demasiado grandes porque no se va a dar un ajuste correcto. Debe cubrir toda la mano. No debe dejar ninguna parte expuesta. Según el tipo de trabajo, protegerá muchas veces más arriba de la mano. Y cuando andemos con nuestro uniforme, por lo menos en el EPP básico, esto debe ir por dentro de la manga de la camisa. El mantenimiento, pues deben de sacudirse para quitar el exceso de polvo o suciedad, o una pequeña limpieza con una franela un poco húmeda para sacar toda suciedad que conlleve, y debe ser guardados en un lugar limpio, preferiblemente en una bolsa que garantice que estén listos para su siguiente uso. Tenemos el calzado de seguridad, que son los zapatos que protegen nuestros pies contra caída de objetos, contra golpes que se puedan dar en la punta de los pies al caminar, cualquier punzón, y también para evitar deslizamientos que nos pueda provocar una caída que nos genere un daño a nuestra integridad física. Por estas razones es que el calzado de seguridad debe de tener el cubo o protección en la puntera, debe ser con suela antideslizante, debe ser de bastante altura para proteger hasta nuestros tobillos, tiene que ser un poquito superior al tobillo, y deben ser dieléctrico. ¿Qué quiere decir dieléctrico? Dieléctrico quiere decir que no es conductor de electricidad en dado caso que esté expuesto ante un peligro de estos.
Deben ser de nuestra talla para poder colocarlos correctamente y con los cordones deben estar bien amarrados. Deben ser resistentes a los impactos, lo que hablaba de la puntera de protección y suela antideslizante, y deben ser cómodos para poder movilizarnos correctamente y absorber los impactos. Se debe inspeccionar que estén en buen estado. No deben estar rotos de ninguna manera en ninguna de sus partes. Y el mantenimiento conlleva a que tienen que estar limpios. Podemos limpiarlos con cepillo y pasta de zapatos y guardarlos en un lugar limpio y seco, fuera del contacto directo de la luz solar. La protección auditiva, aquí vamos a empezar a ver ya los equipos de protección personal más específicos según la tarea. La protección auditiva se da gracias a los tapones, orejeras, y es que la exposición a ruidos en altos niveles puede producir pérdida o disminución de la audición. Puede provocar un agotamiento físico y psicológico y no hay cura para la pérdida auditiva inducida por el ruido, por lo que la prevención de la exposición a este es la única manera de evitar dicho daño. Se requiere protección diseñada específicamente según el tipo de ruido y la condición auditiva del trabajador. Conlleva una inspección diaria para identificar cualquier deterioro. En caso de un deterioro, deberá de notificarse inmediatamente para ser sustituidos estos por unos nuevos. El uso debe de limpiarse constantemente, sobre todo si se está expuesto a ambientes muy sucios. Son de uso exclusivamente individual, no los podemos compartir. Y si se comparte las orejeras, se deberán limpiar tras su uso. Las manos del trabajador deberán estar completamente limpias para la colocación de este tipo de protección. Las orejeras no se pueden alterar, no se pueden perforar, de modo que perjudique su eficacia. En el mantenimiento pueden ser limpiados haciendo uso de agua y jabón, dependiendo del tipo de protección. No se debe de humedecer la espuma en el interior de la copa de las orejeras. Tenemos que tener ese cuidado. Y deberán ser almacenados en un envase limpio y libre de polvo, como una caja, una bolsa o un sobre plásticos. Los tapones traen su propio estuche, donde pueden almacenarse garantizando que estén limpios y listos para su siguiente uso. Las mangas de protección, o también llamadas mangas de Kevlar. Kevlar es un polímero tipo poliamida que se emplea para la elaboración de hilos con prestaciones de resistencia extraordinaria y cuya mecanización o rotura resulta bien difícil. Es una tela relativamente delgada, tiene poco volumen, por lo tanto es flexible en su movimiento. Las mangas de protección están diseñadas para ayudar a evitar los cortes, perforaciones, abrasiones y evitar las quemaduras. Soportan altas temperaturas en los brazos y en las muñecas. Esos son los puntos de protección que dan las mangas. ¿Cuál es la inspección? Tenemos que revisar cuidadosamente, verificando que esta no tenga ninguna rasgadura, ningún orificio o estén deshilachadas, sucias o muy estiradas, ya que no hará un ajuste correcto con el brazo. Su uso se puede usar debajo de las mangas de cuero, overoles o inclusive debajo de las camisas de trabajo u otro tipo de EPP. Esto debido a que tiene poco volumen, es una tela delgada y es cómodo. Su uso está especificado para trabajos con riesgo de quemaduras al contacto o cortes en la zona del brazo. Puede ser que esté expuesto también a gases calientes o un mantenimiento o acabado de piezas en caliente, así como en la soldadura eléctrica, de gas y de puntos, o la exposición al polvo de clinker. El mantenimiento pueden ser lavadas a mano o bien en la lavadora usando detergente regular suave. No se debe de mezclar con otras prendas de lavado. No se debe de lavar con agua excesivamente caliente, nunca mayor de 40 grados. No usar cloro, ni blanqueadores o detergentes con color, ni suavizantes o detergentes con suavizantes. No hay que secar en tendederos o similares, simplemente hay que exprimirlo suavemente y removerle el exceso de agua. Y luego secarla a sombra. No mantenerla bajo el sol, porque debe de conservarse en un lugar seco y protegida de la luz directa del sol y de los rayos UV para evitar cualquier pérdida de su color. Las monjas son diseñadas para proteger nuestro cabello, nuestras orejas y la parte posterior de la cabeza contra el calor, inclusive las llamas suscitadas durante trabajos como los registros o compuertas con gases calientes, mantenimiento, acabado de piezas en caliente,
soldaduras eléctricas, de gas y de punto o la exposición al polvo de clinker. Estas exclusivamente las monjas Nomex, que es la de color blanco que podemos ver en imagen, y las monjas de algodón ofrecen una óptima protección contra la abrasión de la piel por el polvo, especialmente de clinker, y la protección contra los rayos solares. La inspección es igual que en las mangas de protección. Vamos a revisar cuidadosamente, verificar que no tenga ninguna rasgadura, orificio, que esté deshilachada, sucia, muy estirada, ya que no hará el ajuste correcto con el rostro. Debemos usarlo antes de adecuarnos el respirador o mascarilla, y el casco deberá ser acompañado por el EPP básico correspondiente. Su mantenimiento puede ser lavada a mano o en máquina lavadora usando detergente regular suave. No hay que mezclar con otras prendas, no usar agua excesivamente caliente, ni cloro, ni blanqueadores o detergentes con cloro, ni suavizantes o detergentes con suavizantes. No hay que secar en tendederos o similares, simplemente hay que exprimir hasta remover el exceso de agua y secar a sombra. Cuando esté guardada, no mantenerla bajo el sol, porque debe conservarse en un lugar seco para evitar la pérdida de su color. Debe ser protegida de la luz directa del sol y de los rayos ultravioleta. Los equipos autocontenidos se utilizan como una respiración autónoma, proporcionando aire en situación de rescate en espacios confinados o incendios de humo denso. Sus normas de uso están contempladas en su manual de usuario respectivamente. El personal que lo utilizará deberá estar capacitado y haber notificado su uso y la razón de uso de este equipo. La inspección va a conllevar en que se debe inspeccionar cada una de las partes de manera periódica, garantizando que se encuentre en óptimas condiciones y listo para ser utilizado en caso de ser una emergencia, y está bajo la responsabilidad de la oficina CISO o el equipo de brigada de respuesta. El uso: hay que seguir las indicaciones contempladas en el manual o a través de las capacitaciones que se reciban en caso de rescate, ya sea en algún espacio confinado o en caso de un incendio. El personal debió recibir estos entrenamientos para poder conocer esto. El mantenimiento o una limpieza de los elementos del equipo: solicitar al personal capacitado una asistencia para conocer el estado de los tanques. Si es necesario ser recargado, realizar las gestiones pertinentes. Hay que verificar que el estuche de protección del mismo esté limpio tanto por dentro como por fuera, y se debe almacenar en su estuche y en un punto de acceso inmediato en caso de ser requerido para una emergencia. La careta para soldar ha sido diseñada para dar la máxima protección frente a la soldadura. Está fabricado por polipropileno negro reforzado, y este material hace que la pantalla sea muy ligera y cómoda, ideal para usos prolongados de trabajo. Se debe inspeccionar a diario todo el cuerpo de la careta para verificar que no existan rajaduras ni orificios que disminuyan la capacidad de protección. Hay que revisar la pantalla de la careta y sustituir los cubrefiltros en caso de que tenga salpicaduras de soldadura. Estos filtros que utiliza puede ser de número 10, 12 o 14, que va a brindar la mayor protección. ¿Qué protección da? Evita el deslumbramiento en operaciones de soldadura. Su uso: se coloca sobre el rostro ajustado al casco para soldador. En este caso tenemos que intercambiar. Vamos a cambiar lo que es nuestro casco personal del EPP básico y vamos a usar el casco del soldador para poder acoplar la careta para soldar y ejecutar la actividad de soldadura. La pantalla debe estar provista de un cubrefiltro que es de vidrio, en el que quedan las salpicaduras de soldadura. El soldador debe siempre mantener la cabeza fuera de la zona de aparición de gases y vapores generados por un arco eléctrico a fin de no poder respirarlos. El mantenimiento requiere de una limpieza diaria del cubrefiltro. Semanalmente también el filtro cuerpo de la pantalla y de los elementos de sujeción. Debe conservarse en perfectas condiciones y completos en todos sus elementos de sujeción del visor filtro y la arandela del cubrefiltro. Revisar los elementos de graduación y las bandas de sujeción. Y los cubrefiltros se deben de cambiar en el momento en que empiezan a interferir con la visión, por si está demasiado salpicado con soldadura. Los delantales, las mangas y las polainas de cuero o carnaza son utilizados para trabajos pesados y fuertes, soldaduras y manejo de objetos calientes. Tienen protección contra el calor, las llamas o las chispas. El delantal evita el contacto corporal, tronco y miembros inferiores a la altura de la rodilla.
Son fabricados ya sea por carnaza gruesa y flexible que permite la protección contra salpiques y escorias, así como por cuero. En la inspección pues tenemos que revisarlo antes de realizar un trabajo de soldaduras para que éste esté en perfectas condiciones. Cuando se realizan trabajos de soldadura no se debe hacer uso de cadenas, anillos, relojes, accesorios u otros objetos metálicos en el cuerpo. ¿Cuál es el uso? Use los pantalones sin cubierta, ya que la funda de los mismos puede retener las chispas y salpicaduras. Las piernas de los pantalones deben ir hacia abajo sobre los zapatos de seguridad para evitar la entrada de las chispas y salpicaduras generadas por la soldadura. Siempre use ropa que no presente parches de aceite, grasa o suciedad en el exceso que puedan ser encendidos por el calor del arco generado. Mantenga los bolsillos, las mangas y cuellos abotonados. El mantenimiento, pues si contiene un exceso de polvo, limpie con aire comprimido en alguna de las estaciones de limpieza de ropa en el área industrial y guárdelo en un lugar limpio y seco. No lo almacene si está húmedo. La careta acrílica es un visor intercambiable transparente y de bordes cuadrados con un largo de 26 centímetros aproximadamente, lo cual permite cubrir la cara y el cuello de proyección de material particulado. Se debe inspeccionar a diario que ésta permanezca sin rayones, quemaduras o cualquier otro desperfecto que limite o distorsione la visión de la persona que lo utiliza. Y las bandas de sujeción deben estar en condiciones de perfecto funcionamiento. En el caso de cualquier alteración se debe de proceder a su cambio. El uso pues se coloca sobre el rostro ajustado al casco para el soldador. Este tipo de casco es de cabezal graduable y visor acrílico, en el caso que vemos en la imagen. El mantenimiento, pues diariamente se debe realizar una limpieza de la superficie acristalada con agua jabonosa para retirar el polvo y partículas de grasa que puedan formarse. Como precauciones se debe abstener de tocar la superficie acristalada de los protectores visuales sobre materiales abrasivos con presencia de material particulado. Disponer de estuches o cajas herméticas que protejan los elementos de protección visual y facial para este tipo de EPP. Luego tenemos los overoles o traje contra partículas o químicos. Tenemos dos tipos. El contra partículas está diseñada para protegernos de polvos, fibras de vidrio, de asbestos, amianto, el polvo de maderas, y el contra químicos que está previsto para el mantenimiento en áreas con desechos peligrosos, aplicación de agroquímicos como pesticidas y fungicidas, manipulación de sustancias ácidas o cáusticas, limpieza de residuos biológicos, tanques, industria farmacéutica, limpieza ambiental, fabricación y manipulación de productos químicos. Su inspección hay que asegurarse de que antes de usarlo no se encuentre roto, no se encuentre húmedo y que sea de la talla que necesitamos, de manera que cubra nuestros puños y tobillo correctamente de manera completa y el ajuste del traje adecuado. Deberá de reemplazarse inmediatamente si está roto, si está descosido, desgastado o perforado. Puede introducir una lámpara de mano, una linterna, dentro de la prenda, encenderla y revisar el exterior buscando algún orificio, alguna ruptura o desgarre. Por debajo del traje, en su uso, debe de estar su vestimenta de alta visibilidad y calzado de seguridad debidamente puestos. En algunos casos se permite ciertas camisetas. Debe colocarse el overol con cuidado. Si presenta algún síntoma extraño mientras realiza un trabajo, deberá dirigirse directamente a la clínica, porque hay una posible contaminación. Puede ser que no inspeccionó correctamente y existía algún orificio o alguna ruptura que permitió el ingreso de agentes particulados o agentes químicos. El overol no es resistente al fuego. Debe mantenerse lejos de chispas, llamas o fuentes de ignición. Y el mantenimiento, pues este tipo de equipo es desechable, por lo cual es de un solo uso. Al terminar de utilizarlo se debe descartar de manera correcta. Y estos overoles tienen que ser almacenados en un lugar fresco y seco. Los que aún no se han utilizado, tenemos que tener presente que se deben utilizar antes de los 2 años después de haber sido comprados. El traje aluminizado, que observamos en la imagen, está diseñado como un protector personal contra el calor radiante, quemaduras y escaldaduras en la piel, permitiendo realizar trabajos en equipos y líneas de productos a altas temperaturas.
Al realizar las tareas de alto riesgo en temperatura, acercarse siempre a la fuente de calor por la parte contraria o el ángulo más alejado de la salida de calor. El traje no es un escudo total contra las proyecciones de material o productos de altas temperaturas, por lo cual tenemos que tener cuidado. La inspección será supervisada por una persona para comprobar que esté bien puesto y en buen estado. En caso de que sea una atmósfera de alta temperatura y tóxica, se debe utilizar también el equipo autocontenido y para ello debe haber una revisión previa. Su uso, pues vamos colocando el pantalón, ajustando los tirantes y las correas que lleva. Luego hay que ponerse el chaquetón y abrochar la doble abotonadura que tiene, cerrar el cuello ajustándolo con la tira de velcro, ajustar las mangas con las correas, poner el casco y ajustar las correas debajo de la barbilla, poner los guantes de modo que queden sobre las mangas del chaquetón. Las polainas o zapatillas se pondrán sobre las botas de seguridad o las botas de agua. Nunca utilizarlas sin vestir los zapatos de protección. El mantenimiento después de usar este traje se debe de mandar a limpiar a efectos de garantizar que la cobertura luminizada se mantenga en óptimas condiciones. El traje completo se almacenará preferentemente cerrado en una bolsa de plástico para preservarlo de la humedad. Por recomendación del fabricante y el aislante de calor, el casco se guardará en su bolsa o caja. No guardar el traje formando arrugas, ya que esto debilita el forro térmico y el revestimiento aluminizado. No colocar nada encima de este traje para evitar deformaciones o roturas o daño en el material térmico. Hay que proteger el visor del casco y el polarizado del que puede estar dotado. En algunas ocasiones se puede tener lo que es un estante específico para poder guardar este traje de manera correcta. El traje contra arco eléctrico es un EPP específico para trabajos eléctricos, de ahí su nombre. Tienen la característica particular del aislamiento térmico, es decir, aislante de temperatura, y se clasifica según la capacidad de aislamiento de energía incidente que el traje pueda soportar en medida de calorías por centímetro cuadrado. El término de caloría por centímetro cuadrado es un equivalente a la exposición de la parte extrema de un dedo al lado de un encendedor de cigarrillos durante un segundo. En la inspección se debe hacer utilizando un formato de revisión para el mismo antes de su uso y notificar en caso de encontrar alguna anomalía. Hay que acercarse al personal eléctrico del área ante cualquier duda con este tipo de EPP específico, quienes realmente son ellos los que lo utilizan para este tipo de trabajos. Su uso va debajo del traje, debe portar siempre su vestimenta de alta visibilidad y calzado de seguridad dieléctrico. Recordemos que dieléctrico significa no conductor de electricidad. Hay que colocar el pantalón, luego la chaqueta, colocar los guantes para trabajos eléctricos y colocar la capucha. El mantenimiento, pues por recomendación del fabricante este traje no debe de lavarse y debe mantenerse siempre en buenas condiciones de limpieza. Debe almacenarse en su maletín o en vitrinas fabricadas para este fin. El arnés de cuerpo completo es un equipo de protección personal contra caídas y es un conjunto de correas que se aseguran en el cuerpo del trabajador de manera tal que se distribuyen todas las fuerzas de detención de caída, por lo menos en los muslos, pelvis, cintura, pecho y hombros, con lo necesario para unirse a otros componentes de un sistema personal de detención de caídas, como ser la cuerda de vida y los anclajes. En su inspección, pues debemos de inspeccionar lo que es el tejido, lo que son las argollas en D, las almohadillas protectoras, uniones de las hebillas, lengüetas y ojales, hebillas de lengüetas, de fricción o machambradas y de conexión rápida. Podemos visualizar en la imagen superior derecha cómo es colocado el arnés de cuerpo completo. Aquí tenemos que recordar el ABC en este tipo de sistemas: un buen anclaje, un buen arnés y una buena cuerda de vida. Vamos a inspeccionar lo que es el tejido
haciendo ese tipo de movimiento para ver si no hay alguna anomalía, ya sea que esté rasgado, esté deshilachado o algo por el estilo. De igual manera vamos a verificar todos los componentes que sean metálicos, como las hebillas, las argollas D, los ojales, etcétera. Las uniones de vías también, que no estén oxidadas con corrosión o algo por el estilo. Tenemos que asegurar cada pequeño detalle. ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, debemos sostener el arnés a partir de la argolla D posterior, como pueden visualizar en la imagen, de izquierda a derecha. Luego de eso lo vamos a sacudir para permitir que las correas caigan libremente. Si son correas de vía, suéltelas o desabróchelas. Pasar las correas por encima de los hombros, de modo que la argolla D quede a la mitad de la espalda entre los omóplatos. Luego tirar las correas de las piernas pasándolas entre estas y conectarlas una con otra, es decir, cada pierna, ¿verdad? Conectar la correa pectoral y acomodarla en la parte media del pecho, y una vez colocadas todas las correas se va a proceder a apretarlas, de tal modo que todo quede bien ceñido, pero que permita una amplitud de movimiento completa. Si le sobra correa, hay que pasarla a través de los sujetadores de presilla, para que estos no queden guindando. Tenemos que asegurarnos de que fue colocado correctamente. En las imágenes al lado izquierdo vemos cómo es un uso incorrecto. Podemos ver que la correa pectoral está colocada de forma incorrecta. En la primera imagen está muy arriba de la zona pectoral correcta, y en la segunda imagen, además de estar abajo o en casi una posición correcta, está demasiado holgada y no debe de ser así. Y visualicemos cómo están las correas de las piernas. Están mal conectadas una con otra. En las imágenes de la derecha podemos visualizar cómo se coloca correctamente el arnés. Las correas en el pecho y las piernas tienen un ajuste ceñido. Una forma de verificar este ajuste adecuado es metiendo las manos entre las correas y en los muslos. Estas deben de poder moverse con facilidad, pero no deben ser demasiado holgadas. Observemos la imagen, cómo se visualiza que está completamente ceñido. Además, la correa pectoral está colocada exactamente en el centro del pecho, donde debe de ir, y ceñida. La argolla D posterior está colocada de manera correcta. Observemos cómo debe de quedar en la parte de nuestra espalda. Y el mantenimiento que conlleva el arnés de cuerpo completo: hay que eliminar la suciedad de la superficie con una esponja humedecida, solo con agua y jabón suave, por ejemplo para lavar manos. No hay que utilizar blanqueador o soluciones blanqueadoras. Forme una capa espesa de espuma con un movimiento enérgico de vaivén, y luego limpie la pieza con un paño limpio. Dejar colgado libremente la pieza para que se seque y lejos de un calor excesivo o de la luz solar. El exceso de polvo se puede remover con la ayuda del aire comprimido en las estaciones de limpieza. Las manchas de aceites o grasas se puede dejar en remojo y lavarse con agua caliente a una temperatura no máxima de 60 grados. No hay que meter los arneses en las máquinas lavadoras. Los herrajes o las partes metálicas se deben limpiar con un paño limpio y seco y dejar que se sequen al aire. No hay que aplicar calor para apurar el secado. La acumulación excesiva de la suciedad o de pintura puede hacer que el arnés de cuerpo entero o de cuerpo completo no funcione correctamente, y en esos casos se puede degradar a tal extremo que se vuelve frágil. Ante esto se debe de etiquetar como una herramienta en mal estado y no es permitido hacer reparaciones en los arneses. Se debe quitar de servicio. El arnés debe de guardarse en un sitio seguro, fresco y seco, donde no incida la luz solar de forma directa, y evitar las áreas donde haya calor, humedad o luz excesiva, aceites y productos químicos o sus vapores o cualquier otro agente nocivo. El equipo dañado no se guarda. Se deberá reportar a los supervisores u oficina responsable. Si hay algunos guardados durante tiempo bastante prolongado, hay que efectuar una inspección formal por parte de una persona competente para que pueda etiquetarlo y decir que estén en buen estado o sean descartados como herramientas en mal estado. Ahora veamos otro
componente, parte del equipo de protección personal contra caídas, que es la cuerda de vida. Hay varios tipos de cuerda de vida, también son llamados estrobos, y son tramos flexibles de cuerda sintética o cuerda de cable acerado o correa tejida que generalmente dispone de un conector en cada extremo para asegurar un arnés a la línea de vida o un dispositivo de desaceleración o anclaje. Vamos a distinguir tres tipos de cuerdas de vida. Están las cuerdas de vida retráctiles, que estos tienen un dispositivo de desaceleración que contiene una cuerda enrollada en un tambor, la cual puede extenderse o retraerse lentamente bajo una tensión leve durante el trabajo normal del trabajador. Pero al iniciarse una caída, frena automáticamente el tambor para detener la caída. Tenemos con amortiguador de tensión de caída, que está especialmente diseñado para elongarse durante una caída para disminuir considerablemente la fuerza de detención de esa caída. La cuerda va a absorber parte de la fuerza generada, de acuerdo que no se transmitirá al trabajador accidentado, que podría producirle lesiones graves. Y tenemos las cuerdas para el posicionamiento o restricción, también llamados cuerdas de anclaje sin amortiguador. Este tipo de cuerdas es simple, de anclaje, que permite sujetarnos a un punto o a la línea de vida o a estructuras. También se usan como limitadores de desplazamiento, una restricción. Se puede fabricar de cuerda o cinta y pueden ser simples, dobles o regulares. Cuando hablamos de restricción es que nos prohíbe llegar a puntos donde puede haber un riesgo de caída. Y cuando hablamos de posicionamiento nos permiten cierta movilidad durante una ejecución en alguna altura sin que conlleve a una caída. Podemos movernos libremente de manera vertical, posicionados sin riesgo a caer. ¿Cuál es la inspección que conlleva? Bueno, debemos inspeccionar cada detalle según el tipo de cuerda de vida. Tenemos que ver las piezas sólidas, tenemos que ver los guardacabos, tenemos que revisar el tejido de la cuerda. Si es de cable hay que revisar el cable, si tiene su tambor hay que sacar el cable poco a poco e ir revisando lo que no haya ninguna alteración, ninguna corrosión en caso del cable, que no haya ninguna tensión o hebras flojas o cortadas en el caso de que sea una cuerda de tejido. Hay que revisar el tambor también, que esté en perfectas condiciones. Hay que accionar el mecanismo de freno para corroborar que funcione. Hay que aplicar una energía fuerte o una fuerza fuerte para poder activar este mecanismo y verificar que funcione. También tenemos que, si tiene un sistema de arrastre de paquete, hay que revisarlo, que no tenga ningún agujero o desgarramientos. Se debe de examinar también las costuras de la zona donde está el paquete cosido, en las argollas D, los cinturones, hay que revisar el amortiguador de impacto. En fin, cada parte de la cuerda de vida tiene que ser inspeccionado previo a su uso para garantizar que en caso de una caída pueda trabajar de manera efectiva sin que haya una afección a la integridad física del trabajador producto de una caída. ¿Y cuál es el uso? Tenemos los tres sistemas de protección contra caídas. El sistema de retención, como podemos ver en la primera imagen, que limita llegar a ese riesgo de caída. El sistema de detención, que se acciona al momento de que sucede una caída y guarda la vida del trabajador para que no llegue al suelo, para que no impacte. Y el sistema de posicionamiento, que le permite al trabajador posicionarse en un trabajo de altura, se sujeta correctamente para poder ejercer las fuerzas allí y no pueda caer. Las cuerdas simples son funcionales para mantener al trabajador en una posición específica, ejerciendo una tensión y evitar el alcance de lugares, como lo es posicionamiento y restricción. ¿Cuál es el uso de la cuerda retráctil? Podemos observar aquí tener un buen anclaje, en este caso es una ancla en una viga. El dispositivo de conexión, pues tenemos una línea de vida con amortiguador de impacto y un buen arnés que ya está colocado en el cuerpo del trabajador. En la parte inferior aparece la imagen de lo que es una cuerda doble, y esta es empleada cuando el trabajador puede moverse en un espacio bastante amplio. Lo que él hace es que llega
se sujeta a una de las dos cuerdas que aparecen allí y cuando necesita trasladarse al otro extremo, entonces conecta la otra cuerda sobrante y desconecta la que usaba para moverse hacia ese lado, garantizando seguridad de que no pueda caer, o si cae pues pueda ser sujetado. Tenemos la cuerda de amortiguador de caída. Podemos observar en este caso una correa para travesaños, el aparejo a través del arnés de cuerpo completo y hay un dispositivo de conexión, hay una línea de vida con un amortiguador de impacto. Podemos observarlo en la imagen de la derecha. ¿Cuál es el mantenimiento? Las cuerdas de vida fabricadas de nylon, poliéster o Kevlar, limpie la cuerda con una solución de agua con un detergente suave, por ejemplo para el lavado de manos. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco. Deje que se sequen al aire libre, no aplique calor para apurar ese secado. En caso de las cuerdas que son de cable de acero, hay que usar un paño seco para su limpieza, o bien un soplete con el aire en alguna de las estaciones de limpieza de la planta puede ser utilizado para remover el exceso de polvo. Las cuerdas de tejido no se deben meter en máquina lavadora. En caso de manchas de aceite o grasas, debe de mantenerse en un remojo y lavarse con agua caliente a una temperatura máxima de 60 grados centígrados. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, pueden hacer que la cuerda no funcione correctamente y llega a un punto igual que el arnés de cuerpo completo, que se volverá muy frágil y hay que etiquetarlo como herramienta en mal estado. Las cuerdas de vida se deben almacenar en un lugar fresco, seco y limpio, donde no queden expuestas a la luz solar directa. Hay que evitar lugares donde pueden haber vapores de sustancias químicas e inspeccionar minuciosamente la eslinga o el componente amortiguador de energía si ha estado almacenado por mucho tiempo, y en caso necesario hay que acudir a un personal capacitado para que pueda hacer la inspección correcta y verificar si se puede utilizar o no. La información provista en esta presentación se basa de información de documentos anteriores, la cual fue actualizada, y la reestructuración de contenidos mismos con acompañamiento de la oficina CISO de la planta Piedras Azules de Argos, Honduras, para fines formativos. Y otra información como texto, imágenes y vídeos de fuentes externas acorde a la formación provista y personal con experiencia dentro de la compañía.